Sí. Buenas tardes. Hoy es uno de esos días significativos para nuestra academia. Sí, decía que hoy es un día significativo para nuestra academia porque nombramos académico correspondiente al arquitecto don Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, ilustre, en este caso colega mexicano, con lo cual no solamente hacemos un hermanamiento con la arquitectura mexicana, sino también de algún modo y sin arrogarnos ninguna pretensión con Galicia, España y México. Es una satisfacción tenerte aquí. No dudamos cuando Pepe Casabella nos planteó la posibilidad de que te incorporaras a esta Real Academia, como académico correspondiente y por lo tanto estamos en un momento, como decía al principio, de enorme satisfacción. Vamos a dar lectura por parte del secretario al punto del acta en el que se decidió el nombramiento de Juan Ignacio del Cueto como académico correspondiente. Con data 1 de xullo do 2024, os numerarios desta Real Academia Galega de Belas Artes, don Xosé Manuel Casabella López, don Xosé Ramón Sololuz Ceblón, don Celestino García Braña, don Ramón Izquierdo Perrín e don Felipe Peña Pereda, ante o anuncio da provisión de dúas vacantes de académico correspondente, tal como se publica no Diario Oficial de Galicia número 112, con data do 11 de xuño do 2024, e en virtude do artículo 12 dos estatutos desta academia, presentan a solicitude propoñendo o doutor arquitecto don Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, con méritos que consideran relevantes e moi axeitados as necesidades desta Real Academia Galega de Belas Artes. Tal candidatura é presentada e defendida na sesión ordinaria celebrada o 26 de outubro do 2024, na que o Pleno valorou o seu extenso currículum, do cal hoxe tamén se dará parte aquí, tras a votación regulamentaria realizada en sesión do 30 de novembro do 2024, o plenario acordou nomear a don Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes académico correspondente de tal institución. Con posterioridade, o señor del Cueto propón pronunciar unha conferencia no Salón de Actos desta Academia o día 11 de xuño do 2025, solicitud que a Academia acepta aproveitando tal ocasión para entregarlle o diploma acreditativo e insignia de académico correspondente, o que asigno como secretario. Tiene la palabra el académico Pepe Casabella para hacer la laudatio del nuevo académico. Muy buenas tardes. Bueno, Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, ilustre arquitecto por la Universidad de México, Universidad Autónoma de México, doctor arquitecto por la Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona no ano 1996, con unha tesis doctoral sobre os arquitectos españoles exiliados a México despois da guerra. Precisamente foi ese o motivo principal de que nos moveu a nomealo a académico correspondiente. Os seus méritos, sobradamente coñecidos seguramente, destacan precisamente por o traballo de investigación realizado en torno a ese grupo numeroso de arquitectos españoles, máis de 50, teño entendido, que despois da guerra se viron forzados a exiliarse
a Sudamérica. Precisamente foi México o país de acollida da maior parte deses arquitectos, precisamente que se viron obrigados a fuxir da España despois da sublevación das forzas do general Franco. Pois a tesis doctoral precisamente de Juan Ignacio del Cueto é moi significativa nese sentido, porque recolle as vicisitudes que tuveron que pasar eses arquitectos para poder reiniciar a súa labor profesional nun país novo, nun país diferente. E foi precisamente a labor do presidente Cárdenas que axudou dunha maneira definitiva a que eses arquitectos, e non solamente os arquitectos, sino moitos exiliados españoles, puderan acomodarse nese país descoñecido naquele momento para eles, volver a iniciar a súa profesión de arquitectos. Hoxe Juan Ignacio del Cueto preparounos unha charla sobre dous deses arquitectos xa máis coñecidos en España, un deles precisamente coruñés, José Caridad Mateu, fillo do que era naquel momento o gobernador militar da Plaza Coruña, que defendeu a República hasta o final, hasta perder a súa vida, e outro arquitecto menos coñecido seguramente, que é o caso de José Nilo Bahamonde Valencia, un arquitecto originario de Ourense, da parroquia de Toén, do municipio de Toén, que fixo a súa carreira fora de Galicia, fundamentalmente en Madrid, donde tuvo importantes responsabilidades, sobre todo na conservación do patrimonio artístico localizado no Museo do Prado, donde ele era responsable, foi xunto con outros técnicos os encargados de trasladar todo o patrimonio, sobre todo pictórico, do Museo do Prado hacia Valencia, cando xa a vila de Madrid estaba acosada pola aviación. Parecía necesario, para que non se perdera ese patrimonio, trasladalo a Valencia. Precisamente o noso arquitecto José Lino Bahamonde foi o encargado de reformar as torres de Valencia, precisamente para todas as vicisitudes que supoño que o profesor del Cueto nos vai a comentar ao largo da conferencia. Nada máis, eu en nombre da Academia, dos nosos compañeiros da sección de Arquitectura de Academia, que foi quen presentou a candidatura de Juan Ignacio, a candidatura de académico de Juan Ignacio del Cueto, estamos moi agradecidos e moi orgullosos da súa presencia nas nosas aulas, e agradecerlle de novo a súa presencia, que xa ben recibido e ben acollido nesta academia. Moitas gracias. Ten a palabra don Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Muy buenas tardes a todas y todos. Un honor para mí estar hoy en la Real Academia Galega de Bellas Artes y recibir esta distinción, que es para mí un honor enorme, inesperado absolutamente. Debo agradecer a todas y todos los amigos de Galicia que tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años. Y de hecho a quienes más recientemente conozco son precisamente a Elisa y a Pepe Casabella, que hace un par de años estuvieron en México. Tuvimos la suerte de intercambiar algunas ideas, de pasear un poco por nuestra ciudad universitaria. Y bueno, tiempo después me llevo la sorpresa de que Pepe Casabella me propuso como académico correspondiente de esta Real Academia, y bueno, debo agradecerlo enormemente. Insisto, un honor y un orgullo totalmente inesperado. Para recibir
esta distinción, me gustaría hablar del caso de los arquitectos que hubieron de dejar su patria después de la Guerra Civil Española, salir al exilio y buscarse la vida, y en este caso hablaré en general y luego me centraré en dos de ellos, en los dos gallegos, en José Lino Bahamonde y en José Caridad Mateo. Sobra decir que este es un cuadro muy famoso de Pablo Picasso, el Guernica, inspirado en el bombardeo del 26 de abril de 1937, el bombardeo de la aviación nazi y de la aviación italiana de Mussolini, que fue un encargo del gobierno de la Segunda República a Pablo Picasso, que ya residía en París, para ser ubicado en el pabellón de la Segunda República Española de la Exposición Internacional de París de 1937, donde recordarán que, bueno, a la entrada de la exposición del Campo Marte estaban estos dos pabellones de las potencias del momento, la Alemania nazi y la Unión Soviética, y ahí, sumamente discreto, el que sería el canto de cisne de la arquitectura moderna española, que tuvo sus inicios con la generación de los arquitectos del 25 y que fue sobre todo impulsada ya en los años de la Segunda República. Y en este caso, Josep Lluís Sert, arquitecto catalán, y Luis Lacasa, arquitecto asturiano, fueron los encargados de hacer este ejemplo muy destacado de la arquitectura moderna española, donde allí se ve al fondo el Guernica de Picasso, en este vestíbulo abierto, y la fuente de mercurio de Alexander Calder. Fue también, estaban en plena guerra civil en España. Al final, en esos tiempos, entre el 37 y el 38, empezaron a salir sobre todo niños para que sus padres querían protegerlos de la guerra, 3.000 niños a Rusia, 4.000 niños a Inglaterra y otros países europeos, y 500 niños a México, los famosos niños de Morelia, una historia muy dramática. Al final de la guerra civil, durante la retirada de Cataluña, entre enero y marzo de 1939, cerca de 500.000 de republicanas y republicanos emigraron, sobre todo a través de los Pirineos hacia Francia, y en diferentes barcos cerca de 3.000 refugiados al norte de África. Esa compleja dinámica de la diáspora republicana se fue dando desde la primavera del 39 hasta bien entrados los años 40. Se calcula que a América llegaron 35.000 exiliados, de los cuales cerca de 20.000 fueron recibidos en México. En Francia quedaron alrededor de 200.000, según los últimos cálculos. Retornaron a España 250.000, que tuvieron una situación sumamente compleja. Si ya de por sí la situación del país en la posguerra fue muy difícil, la de ellos, la mayoría encarcelados, algunos incluso fusilados, fue muy dramática. En el norte de África, que es un exilio poco estudiado, que se está estudiando actualmente y es muy interesante la labor que hicieron allá, cerca de 20.000, más o menos el mismo número de los que llegaron a México, deportados a campos de concentración alemanes, alrededor de 15.000, y cerca de 2.000 a Rusia. Y en el caso de los arquitectos, hubo una situación bastante ruda. Los colegios de arquitectos en la posguerra, en los primeros años de posguerra, se dedicaron a hacer una especie de casa de brujas. Estas actas de depuración político-social de arquitectos fueron publicadas en julio de 1942 por el Boletín de la Dirección General de Arquitectos. Ahí hubo 83 arquitectos, serían 82 arquitectos y una arquitecta, la primera mujer que se había recibido en 1936, que se había titulado en Madrid, Mathilde Ucelay. De esos 83, 40 ya estaban en el exilio, y de esos que estaban en el exilio, 2 eran gallegos, ahí con letras
Moradas, José Lino Bamonde y José Caridad Mateo. Y esta fue un poco la distribución, bueno, cómo se dispersaron estos arquitectos. La mitad de este medio centenar llegó a México, 2 docenas, y la gran mayoría a otros países latinoamericanos, principalmente a Venezuela, que acabó recibiendo a 11 arquitectos, uno de ellos proveniente años después de México, Colombia, Chile, República Dominicana, Argentina y Cuba. En la Unión Soviética quedaron muy pocos, ahí se ve en Francia y en la Unión Soviética. El caso de la Unión Soviética, un arquitecto tan importante como Manuel Sánchez Arcas acabó después de vivir unos años en la Unión Soviética, se desplazó a Polonia y acabó viviendo en Alemania Oriental, mientras que Luis Lacasa, uno de estos 2 autores del Pabellón de la República, después de vivir en la Unión Soviética acabó viviendo en Pekín, en China, donde actualmente, por cierto, vive su hijo todavía, que viene con frecuencia, según entiendo, a España. Y el otro autor del Pabellón de la Segunda República Española en París en 1937, Joseph Juissert, emigró a los Estados Unidos. Fue el único que emigró en principio a Estados Unidos, llegó incluso a ser director o decano de la Escuela de Diseño de Harvard, tuvo una carrera muy importante, y los demás se dispersaron de esa manera. Este es un mapa que se hizo para la exposición Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, que se presentó en el año 2007 al calor de la primera ley de la memoria histórica de hace 18 años, ahora ya. Allá en las arquerías de los nuevos ministerios se hizo esta exposición, comisariada por Henry Vicente Garrido, arquitecto venezolano que hacía su tesis doctoral en esos años sobre los arquitectos exiliados en Venezuela. Yo 10 años antes me había titulado, había recibido el doctorado en la Escuela de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, con una tesis sobre los arquitectos españoles exiliados en México. En esa exposición, en la que colaboré con Henry, se hizo este cartel con, en este caso, 49 arquitectos que se dispersaron por el mundo. Y en 2014, cuando celebrábamos en México los 75 años de la llegada del exilio español, hicimos una exposición en el Palacio de Bellas Artes, donde, digamos, dándole continuidad a aquella exposición que se había hecho 7 años antes, presentamos avances de lo que se había investigado. Muy recientemente, hace unos meses, esta exposición nos la volvieron a solicitar porque se conmemoraron los 85 años el año pasado de la llegada del exilio. Se montó en uno de los museos más hermosos de México, que es el Museo de Antropología de Jalapa, no el de Chapultepec, el de Jalapa, que es una maravilla. Y ahí en la sala de exposiciones temporales presentamos la exposición, se presentan, digamos, arquitectos que se fueron a otras partes del mundo, ¿no? En Europa, los que quedaron en Europa, los que fueron a Estados Unidos y el Caribe. José Lipset en Estados Unidos, Martín Domínguez, autor de una obra paradigmática de la época del periodo republicano, que es el Hipódromo de la Zarzuela, se fue a Cuba, y después de la Revolución Cubana acabó en Estados Unidos. Y luego, en Cuba también Francesc Fàbregas, catalán, y Joaquín Ortiz, que se fue a Venezuela. 2 en Argentina, Antonio Bonet, que fue muy famoso, Ricardo Rivaseva, en Chile 3 arquitectos, entre ellos Rodríguez Arias, que fue quien hizo las casas de Pablo Neruda en Isla Negra y en otras partes de Chile. 11 que acabaron en Venezuela y 3 en Colombia. Y en Venezuela uno de ellos, precisamente José Lino Bamonde. Yo retomé una
una plática. Henry me hizo favor de mandarme estas imágenes. Él hace unos años, antes de la pandemia, en el Liceo de Ourense dictó esta conferencia sobre José Lino Bahamonde, a la que tituló Del refugio provisorio al campamento petrolero, memoria de un arquitecto ourensano del exilio. Aquí está José Lino Bahamonde, que nació en Alongos en 1900 y falleció en Caracas en 1986. Se tituló en la Escuela de Madrid en 1928. Este es el título que recibió todavía del rey Alfonso XIII en 1928. En 1930 trabajó en el servicio de catastro del Ministerio de Hacienda, concretamente haciendo el plano de catastro de Vallecas, en las afueras de Madrid. La vivienda rural española es uno de sus libros, publicado en 1935, algunas aportaciones, una premiada por el Ministerio de Trabajo, algunas aportaciones al estudio del problema de la vivienda rural en Madrid. Al estallar la guerra, José Lino Bahamonde es uno de los encargados de la defensa del Tesoro Nacional y en particular del Museo del Prado. Estas fotografías fueron tomadas por él, por José Lino Bahamonde, efectos de los bombardeos en una de las salas del Museo del Prado. De un catálogo, de una exposición que se hizo de arte protegido, está también esta fotografía del mismo Lino Bahamonde, ¿no? La preparación del traslado de obras de arte del Museo del Prado a Valencia. Este es el carnet de Lino Bahamonde como vocal de la Junta Central del Tesoro Artístico, con varios colegas más, entre ellos un arquitecto que llegó exiliado a México, Roberto Fernández Balbuena. Lo que decía antes Pepe Casabella, la preparación de la torre de Serranos de Valencia, se hicieron preparativos para recibir parte de este tesoro artístico. Ahí está José Lino Bahamonde mostrando a unos especialistas el caso de Valencia y las obras de acondicionamiento de la iglesia del Colegio del Patriarca, que también se sirvió como depósito de obras de arte en Valencia. Después estuvo precisamente en la exposición de 1937. Lino Bahamonde fue parte del equipo del comisariado español en París, del comisariado de la República. Curiosamente, enfrente del pabellón de la República Española estaba el pabellón de la Santa Sede del Vaticano, y ahí digamos que fue la sede de la España franquista, fue la exposición del bando franquista. Aquí está su carnet de comisario de la República Española, y luego su pasaporte diplomático. El 4 de febrero obtuvo este pasaporte, 4 de febrero de 1936, y cruzó la frontera, de 1939, y cruzó la frontera y viajó, se dirigió a La Habana, y después llegó a Venezuela, y en Venezuela vivió en Valencia, curiosamente, en la ciudad valenciana de Venezuela. Y estas son algunas de las obras que hace. Esto es en 1945, a su regreso a Caracas, un edificio de Rafael Bergamín, otro muy importante arquitecto exiliado en Venezuela. Y quizás su obra más destacada es la que hace en el Departamento de Ingeniería Civil de la Shell, esta empresa petrolera. Y estas son algunas de las obras de José Lino Bahamonde que hace en los años 50, edificio en Caracas, estas viviendas para trabajadores de la Shell, de esta empresa petrolera muy potente. Sus proyectos, en este caso para la sección de arquitectura de la Shell, más la vivienda para el staff mayor en el campamento de Lagunillas, en el centro de Venezuela.
Todos estos son proyectos, un hotel también en Lagunillas, proyectos pues una modernidad asombrosa, de una calidad compositiva muy destacable. Son algunas imágenes. Esta es una fotografía de estas de alguna de estas estaciones de servicio de la Shell, y bueno, algunos otros tipos de edificios, sobre todo estaciones de servicio en diferentes puntos de Venezuela. Otros proyectos como el centro administrativo en Puerto Miranda, que hace con arquitectos venezolanos, edificios de oficina, edificios de vivienda, las escuelas. Y bueno, son algunas imágenes de esta obra importante que deja José Lino Bahamonde, sobre todo en la década de los 50 y en parte de la década de los 60. En este caso, con Eduardo Robles Piquer, que es este arquitecto que comenté, que llegó primero a México y en el año 55 emigró a Venezuela y hizo también una obra muy importante en Venezuela. En 1973, Lino Bahamonde publica este libro de Salvamento y Protección del Tesoro Artístico Español, como digamos, recuperando la memoria de aquella experiencia vivida en los años de la guerra en España, y fallece en Caracas en octubre de 1986. Debo decir que hay se hizo a principios de este siglo, se hizo esta exposición de arte protegido, digamos, preparada por el hijo de José Lino Bahamonde. Hace unos años, hace ya pues más de 15 años supongo, ¿no?, con Teresa Taboas, y tuvimos esta iniciativa, y con José Luis Martínez, que también está por aquí, tuvimos esta propuesta de hacer un libro que recogiera la trayectoria de José Lino Bahamonde y de José Caridad Mateo, de quien voy a hablar a continuación, ubicándolo en su contexto, en el contexto de esta pléyade de arquitectos que llega a México en un momento muy particular. Son arquitectos que yo dividí en 3 generaciones, fueron el tema de mi tesis doctoral en Barcelona. En esta exposición estoy poniendo las imágenes de la exposición con la idea de que fue una recopilación del material. Hicimos este fotomural con más de 300 obras que se realizaron entre 1940 y 1978, que es cuando se recuperan las relaciones diplomáticas entre México y España. Solo México, en toda América, fue el único país que no reconoció nunca al gobierno de Francisco Franco. El 13 de junio de 1939 llegó el primer barco fletado por el gobierno de Lázaro Cárdenas en apoyo a la República, con 1.600 exiliados, entre los que venían 7 arquitectos. Y en ese barco llegó José Caridad Mateo, y venía también Arturo Sáenz de la Calzada, Félix Candela, Eduardo Robles Piquer y otros arquitectos. Pero básicamente hubo una relación muy estrecha entre José Caridad Mateo, Arturo Sáenz de la Calzada y Félix Candela, que ahora intentaré comentar. Muy importante la labor diplomática de Gilberto Bosques, un diplomático enviado por Lázaro Cárdenas, y el detalle de que de estos 24 arquitectos que iban exiliados a México, solo uno conocía el país, los demás no tenían noción. Yo tuve la suerte de entrevistar a varios de ellos, a 6 que vivían todavía cuando yo hacía mi tesis doctoral a principios de los años 90, y el único que conocí, todos decían que tenían una ignorancia absoluta casi de lo que era el país, ¿no?, de lo que era
México y de lo que era la arquitectura mexicana. Y llegan entre 1939 y 1942 varias expediciones, varios barcos fletados para llevar exiliados. Se calcula que cerca de 20,000 cabezas de familia llegaron a México como parte del exilio republicano, y bueno, una pequeña parte estos arquitectos que llegan a un país que está, que vive en los años 40 lo que se conoce como el milagro mexicano, un boom económico, una bonanza económica que les permite incorporarse la bonanza se refleja en la industria de la construcción, y prácticamente todos ellos pueden dedicarse a su oficio. En particular los más jóvenes, pero bueno, lo que es importante es decir que llegan a una ciudad, la mayoría se queda en la Ciudad de México, una ciudad que tenía cerca de 1 millón de habitantes en 1940 y que empezaba a crecer. Se sorprenden de la potencia de la arquitectura mexicana. Estos son edificios hechos años antes de su llegada, edificios Art Deco, de Juan Seguro, de Francisco Serrano, pero ya estaba también en plena pujanza el movimiento moderno, que tras la Revolución Mexicana, el gobierno revolucionario toma como bandera los postulados del movimiento moderno para dotar de viviendas, servicios, hospitales, escuelas al país. Y José Villagrán, estas son algunas de sus obras, hace las primeras obras civiles, ¿no? En sanatorios de tuberculosos, particularmente en 1929, 10 años antes de la llegada de los españoles. Y en esas mismas fechas, Juan O'Gorman está haciendo las primeras casas funcionalistas, las más famosas de las cuales son las de Diego Rivera y Frida Kahlo, pues que eran un grito radical de modernidad en la arquitectura mexicana. Cuando llegan los exiliados, Lázaro Cárdenas les ofrece dos facilidades muy importantes. Primero, les ofrece la nacionalidad mexicana. Quien quisiera se podía nacionalizar casi inmediatamente, con una salvedad, que la nacionalidad mexicana no se podía tener doble nacionalidad en México, entonces tenían que renunciar a la nacionalidad española. Entonces muchos no aceptaron esa oferta, que facilitaba mucho los trámites burocráticos para permisos de trabajo, etcétera. Pero hubo otros que sí lo aprovecharon, y también ofreció el reconocimiento o la homologación de títulos profesionales. De esas 2 docenas de arquitectos, solo 2 llevaban su título bajo el brazo cuando llegaron a México, ¿no? Salir de una guerra quizás es de lo último que te acuerdas, ¿no? De tu título profesional. Pero Arturo Sáenz de la Calzada y precisamente José Caridad Mateo llegaron con el título, lo pudieron homologar, y fueron una especie de crisol, porque sus colegas se acercaban a ellos para que firmaran sus proyectos. En 1940 terminó el periodo de Lázaro Cárdenas, y Manuel Ávila Camacho, que fue su sucesor, derogó estas 2 leyes, tanto de la nacionalidad como la de la homologación de títulos, y ya fue mucho más difícil para los arquitectos poder trabajar, con el título reconocido. En mi tesis doctoral llegué a la conclusión de que hubo 3 generaciones de arquitectos. Una primera generación que había nacido entre 1885 y 1890 y se habían titulado entre 1911 y 18, o sea, en la segunda década del siglo XX, y que habían hecho mucha obra, que eran arquitectos muy reconocidos, que eran arquitectos consolidados. La mayoría tenía cargos en el gobierno de la República. Entre ellos, aparte de Bernardo Giner de los Ríos, que fue jefe de construcciones escolares en Madrid, quizá el arquitecto de todos los que salieron con más obra era Tomás Bilbao,
que en Bilbao, en el País Vasco y también en Burgos, en Miranda de Ebro y otras ciudades cercanas, hizo mucha obra. Hay alrededor de 40 edificios de Tomás Bilbao en el ensanche bilbaíno. Y bueno, muchos de sus descendientes en México son arquitectos muy importantes. Pablo Benlliure Bilbao, José María Bilbao, que es actualmente el director de arquitectura del INBA, o sobre todo Tatiana Bilbao, ¿no?, que es una de nuestras grandes arquitectas actualmente. Estos arquitectos prácticamente no deshicieron las maletas. Fue el caso de mi abuelo. He de decir que yo provengo del exilio. Mi abuelo materno fue ministro de Agricultura en el gobierno de Azaña en 1936 y luego, bueno, años después, en el 40, llegó a México con 2 hijas y un hijo de alrededor de 10 años, y una de esas hijas fue mi mamá. Y no deshicieron las maletas, no se quisieron integrar. Mi mamá contaba que mi abuelo nunca quiso probar las tortillas de maíz, por ejemplo, la comida mexicana no la quiso prácticamente probar. Murió en 1953 añorando a regresar a España. No deshicieron las maletas, y estos mayores algo de trabajo hicieron, pero no quisieron comprometerse con trabajos que les impidieran regresar en cuanto pudieran. La segunda generación quizá fue la que sufrió más el desgarrón del exilio, porque eran arquitectos que empezaban a consolidar su carrera profesional en España. Llegaron alrededor de 40 años y chocaron con la manera de hacer arquitectura en México. Era difícil, digamos, conseguir trabajo para ellos, aunque trabajaron para arquitectos muy, muy renombrados. Básicamente colaboraron, excepto el caso de Jesús Martí, que se asoció con un magnate de la época, ¿no?, con Manuel Suárez, asturiano de mucho dinero, y tuvieron una empresa constructora boyante. Pero 3 de ellos, Emili Blanc, José Luis Benlliure y Juan de Madariaga, decidieron regresar entre 1948 y 1956. Regresaron a España y pudieron recuperar su permiso de trabajo. En 1947 Franco firmó una especie de excepción para quienes habían sido sancionados y pudieron regresar a trabajar a España. Y los más jóvenes aprovecharon las bondades de ese país que les ofrecía trabajo en diferentes partes de la República. Y se dieron cuenta de que su oportunidad estaba fundando empresas constructoras. Había mucho talento entre los arquitectos mexicanos, había muy buenos arquitectos, grandes proyectistas, y ellos, los españoles que habían estudiado en Madrid o en Barcelona, que eran las 2 escuelas técnicas superiores de arquitectura que existían en aquel momento, lo que traían era esa formación muy sólida en temas de construcción, de cálculo estructural, de instalaciones, etcétera. Y esas empresas que fundaron tuvieron mucho éxito. Ahí se ven, bueno, Vías y Obras, ¿no?, a cargo de Jesús Martí, donde trabajaron Arturo Sen de la Calzada, o Enrique Segarra, o el propio Félix Candela, o Juan Ribaud. Ras Martín, de Eduardo Robles Piquer, que se asoció con Cayetano de la Jara, con uno de estos arquitectos mayores. Técnicos Asociados, Sociedad Anónima, la empresa más longeva y más exitosa de estas 4 empresas era de Ovidio Botella. Con él trabajaron Roberto Fernández Balbuena, Juan Ribaud. Construyó muchísimo. De hecho, la empresa subsistió desde 1940 hasta 1982, que hubo una crisis económica muy fuerte en México. Y por último, la empresa de Félix Candela, que la crea 10 años después de su llegada, y que fue la más famosa, la más importante. Bueno, Candela se convirtió en un arquitecto sumamente famoso en el mundo, con sus paraboloides hiperbólicos de concreto de hormigón armado. Estos son algunos de sus primeros trabajos, ¿no?, la adecuación de grandes de casonas viejas para los colegios del exilio, el Colegio Juan Ruiz de Alarcón, el Instituto Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana o el Colegio Madrid. Yo estudié en el Colegio Madrid, me metieron desde
pequeñito, toda mi vida de estudiante desde la infancia hasta la adolescencia fue en el Colegio Madrid, fundado por exiliados. La colonia Santa Clara, donde Félix Candela fue como jefe de obras, y UNAMéxico, que fue la Unión Nacional Mexicana de Construcciones, sociedad anónima, donde trabajó, donde se asociaron Cayetano Alajara, Eduardo Robles Piquer y precisamente José Caridad Mateo. Otro vínculo importante entre todos ellos fueron las casas regionales, el Orfeo Catalá para los catalanes o el Centro Gallego de México. José Caridad hizo una remodelación muy importante de este edificio que todavía tiene mucha presencia en México. Y luego sus encuentros, ¿no? Sus tertulias, estos arquitectos, y esto no me detendré demasiado, pero tuvieron estos ya mayores que llegaron con más de 50 años a México. Francisco Azorín Izquierdo fue, por ejemplo, arquitecto del Ayuntamiento de Écija en Andalucía. Bernardo Giner de los Ríos, director de las Oficina de Construcciones Escolares de Madrid, hizo intervenciones en la Institución Libre de Enseñanza, que hace unos años tuvo esta ampliación interesante. Ahí es ahora la Fundación Giner de los Ríos. Fue el encargado de hacer las adecuaciones en el que llamábamos nosotros el castillo del Colegio Madrid, ahí en Mixcoac, que hizo otras obras. Roberto Fernández Balbuena, cuyo hermano Gustavo Fernández Balbuena y él tuvieron sobre todo su hermano tuvo una carrera muy importante en los años previos y durante la República. Y Fernández Balbuena, que se dedicó mucho a la pintura, gran pintor, y junto con Lino Bamonde fue de los encargados del salvamento del tesoro artístico del Museo del Prado. Como les decía, Tomás Bilbao, una actividad impresionante, hizo una serie de cooperativas en los alrededores de Bilbao, como las que se ven a la izquierda, estas grandes caseríos vascos digamos de los años 20 y 30. Fue el encargado de hacer el pabellón de Altos Hornos de Vizcaya en la Exposición Internacional de Barcelona, donde Mies van der Rohe pues hizo el famoso pabellón alemán, y luego hizo estos serie de edificios, cerca de 40 edificios en el ensanche bilbaíno entre 1925 y 1936, ¿no? Cuando estalló la guerra, y donde se ve esa evolución estilística, ¿no? De una arquitectura más ecléctica a una arquitectura ya con una estética moderna. José Luis Benlliure, hijo de Mariano de Benlliure, del gran escultor valenciano afincado en Madrid, e hijo también de Lucrecia Arana, cantante de zarzuela. Ese cuadro que ven ustedes ahí es un retrato que les hizo a la familia Joaquín Sorolla, que era muy amigo de Benlliure, del escultor. José Luis Benlliure trabajó con Giner de los Ríos en la construcción de escuelas, y en México fue colaborador muy importante de Enrique de la Mora, uno de los arquitectos más talentosos de la primera generación de arquitectos del movimiento moderno en México. Juan de Madariaga, vasco, que también era muy talentoso, había ganado concursos siendo muy joven y antes de salir al exilio, cuñado de Aguirre, del primer Lendakari vasco, y él regresó en 1956 al País Vasco, hizo una obra importante a su regreso. Jesús Martí, del que ya dije que fue socio de Manuel Suárez, del potentado, socio capitalista, había hecho este edificio muy interesante en la esquina de Goya y la calle de Alcalá, en Madrid, y luego hizo obras muy importantes en diferentes ciudades en México, particularmente hoteles como el Hotel Mocambo o el Hotel Casino de Mocambo en Veracruz o Casino de la Selva en Cuernavaca. Arturo Sáenz de la Calzada, que trabajó con Jesús Martí, que fue, digamos, el jefe de proyectos en Ciudad de México, y que había sido miembro de la barraca de este grupo de teatro universitario de
de Federico García Lorca, del que fue buen amigo. Y luego él fue habitante de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció a Luis Buñuel, bueno, obviamente a Salvador Dalí, etcétera. Y en México, Luis Buñuel le encargó su casa. Esas fotos que ven abajo a la derecha son la casa de Luis Buñuel en México, que Luis Buñuel le pidió que le hiciera una casa que le recordara a la Residencia de Estudiantes, y de ahí el ladrillo visto, ¿no? El ladrillo aparente. Y Enrique Segarra, que fue el jefe de obras, digamos, el director de obras en Veracruz. Él es el papá de Maya Segarra, de una querida colega que lleva muchos años viviendo en Roma, pero que es muy cercana a nosotros. Viaja mucho a México, hizo mucha obra en el puerto de Veracruz. Ovidio Botella, que fue quien fundó esta empresa constructora que durante más de 40 años hizo ese tipo de obras que ven a la derecha, ¿no? Pero que durante la guerra fue el coronel, porque fue coronel de batallón, el que diseñó los famosos puentes del Ebro, ¿no? Durante la batalla del Ebro, esos puentes que levantaban en una noche, fueron diseño de Ovidio Botella. Eduardo Robles Piquer, que fue de la misma promoción que Félix Candela y Ovidio Botella, era un gran caricaturista, ¿no? Las fotos de arriba son tomadas de un libro que se llamó 42 arquitectos más, publicado en 1935, cuando terminó esa promoción de arquitectos, y esos tres que aparecen ahí llegaron juntos a México. Lo que se ve a la derecha son caricaturas de Robles Piquer, pues de Ramón Gaya, pintor murciano, o de Fernández Balbuena, arquitecto, y los que están abajo otros personajes importantes como Lázaro Cárdenas, Diego Rivera o el poeta León Felipe. Y es, esa acuarela que se ve ahí a la izquierda es del campo de concentración de San Ciprián, donde coincidió con Candela y donde hizo una acuarela representando el campo de concentración y las barracas que se encargaron él y Candela de organizar para construir con los materiales que tenían a la mano. Oscar Coll, uno más, un arquitecto que llegó primero a República Dominicana y que unos pocos años después llegó a México. Y Félix Candela, que como les dije fue un arquitecto muy importante. Mañana hablaremos de él en el colegio, en el COAC, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, aquí en La Coruña, porque llegó a México una idea. Él llegó con una mano delante y otra detrás, fue uno de los arquitectos que pude entrevistar, y lo que hizo 10 años después, lo que le había entusiasmado durante su carrera eran las estructuras laminares de hormigón armado que hacían los ingenieros en Europa, en la Europa de entreguerras, en esta Europa de crisis económica, buscando la mayor eficiencia al hormigón armado. Y siguiendo las enseñanzas de Freycinet o Dischinger o el mismo Eduardo Torroja, 10 años después de llegar a México hizo su primer cascarón experimental, que es el que se ve ahí arriba, y en 1951 recibió un encargo peculiar. Ya había fundado su empresa Cubierta Sala, y desde ahí le encargaron la cubierta del pabellón de rayos cósmicos en la Ciudad Universitaria de México, la obra cumbre de la arquitectura moderna mexicana. Ahí se ve en construcción. Es una obra que reunió a 120 arquitectos, y a Candela le encargaron la cubierta de este pabellón porque no debía tener más de 2 centímetros de espesor, porque era un laboratorio de rayos cósmicos, tenía aparatos que medían protones y neutrones, y Candela pudo resolver ese problema técnico, digamos, con los primeros cascarones resueltos con la forma geométrica del paraboloide hiperbólico. Lo anunció y se empezó a ganar fama, se hizo sumamente famoso. Ya había fundado esta empresa Cubierta Sala, y luego hizo este tipo de obras que lo catapultaron. Fue el arquitecto mexicano más publicado en los años 50 y 60, y digo mexicano porque él sí se nacionalizó mexicano en 1941, en enero, prácticamente recién llegado. Y lo que a mí me dijo es que él se sentía un arquitecto mexicano formado en
España, que su realización como arquitecto había sido en México. Este es un detalle, ¿no? Parte de del catálogo de obras, cerca de 1.500 proyectos realizados en 20 años. Bueno, 1.500 proyectos de los que se construyeron alrededor de 800. Y finalmente llegamos al caso de José Caridad Mateo, que se asoció con Jaime Ramonel Jimeno. Caridad Mateo empezó la carrera en Madrid, pero por problemas de índole política, la terminó en Barcelona, y ahí se hizo amigo de José Ramonel, y juntos hicieron una obra muy interesante, una obra de edificios de vivienda. Y bueno, yo tuve la suerte de entrevistarlo en 1990 en su despacho del edificio que construyó en la Plaza de Vizcaínas, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y voy a tratar de ser muy breve para cerrar esta plática hablando de un personaje que a mí también me marcó su personalidad y su bonomía y pues, ¿cómo decirlo? Su historia, ¿no? La historia de un personaje que 5 hermanos, hijos de un militar, ya lo dijo Pepe Casabella, de Rogelio Caridad Pita, militar que se mantuvo fiel al gobierno republicano y que muy al principio de la guerra fue fusilado aquí en La Coruña. Aquí está el de joven, y ahí al lado sus documentos que pude ver en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, sus notas. Él termina, y ahí lo dice, ¿no? El título de arquitecto lo obtuvo el 19 de noviembre de 1931. Vino a trabajar a La Coruña. Hay varias obras de él. Hoy vimos unas que ya no pude incorporar a la presentación, pero paramos de camino del aeropuerto para acá. Pepe y Elisa nos llevaron a conocer una casa, la Casa Lucinda, que actualmente es una comisaría de policía, pero es un edificio muy interesante. Y estos son algunos de los edificios que yo conocí gracias a lo que había publicado José Luis Martínez a principios de los 90. Para mí, bueno, fue fantástico años después conocer a José Luis, pero bueno, estos son tomados de estas publicaciones, y estas son fotos que yo tomé en una visita que hice aquí a La Coruña en 2006, donde José Luis me llevó a ver algunas de las obras. Yo venía con mi madre, que hace un mes falleció, a los 96 años, y bueno, fue una experiencia fabulosa. Mi madre lo recordaba constantemente. Aparte de estas visitas que a mi madre la aburrían bastante, estuvimos, bueno, en la Torre de Hércules y en otros sitios que muy amablemente nos llevó. Me acerqué a la casa en Caramés, ¿no? Y bueno, debo decir que aquí debería incorporar esta casa, ¿cómo se llama? Oleiros, ¿verdad? Esta casa que hizo Jordi Tell. Jordi Tell tiene una historia muy interesante, y bueno, lo brinqué por allá, lo habrán visto aparecer en algún momento. Jordi Tell estuvo un tiempo exiliado en México, pero acabó su vida la mayor parte de su exilio la vivió en Noruega, y luego, tras la muerte de Franco, regresó a vivir a Barcelona. Vivió en Badalona, según entiendo, pero él hizo esa casa en Oleiros, ¿no? Santa Cristina. Cervigón. Y esta es, vale la pena. Me han dicho que está muy bien conservada. Bueno, desde casa de Pepe y Elisa se ve allá bastante bien. Bueno, estos son otros proyectos. La Casa del Pueblo en el Ferrol, proyectos de José Caridad Mateo. Su carnet una especie de certificado del Partido Socialista Obrero Español, es firmado en 1938, certificando que Caridad Mateo, dice, es persona afecta al régimen republicano, obviamente,
y de probado antifascismo con anterioridad al 18 de julio de 1936 para los efectos que se estimen convenientes, firmó la presente en Barcelona el 5 de noviembre del 38. A su llegada a México, su primer trabajo fue con Cayetano de la Jara y Eduardo Robles Piquer. Fundaron esta empresa Unión Nacional Mexicana de Construcciones. Esas son algunas imágenes de algunos de sus proyectos, y esta carta, que es muy interesante, que la escribe manuscrita Eduardo Robles Piquer a su amigo Félix Candela, contándole de cómo van las cosas, y que aparece al final firmada por Cayetano de la Jara y por José Caridad Mateo. Y bueno, aquí están algunas de las obras que hizo Caridad Mateo, asociado con Jaime Ramonel, Club de Yates en Acapulco, muchos edificios de vivienda en colonias como la colonia Nápoles en los años 50 y 60, empezó a tener este tipo de edificios, ¿no? Con cerramientos acristalados, balcones, etcétera, de muy buena calidad, ¿no? Y hechos digamos, son alrededor de 12 edificios en la colonia Nápoles. Hizo un conjunto enorme en la calzada de la Villa de Guadalupe, que tiene un cine, el cine de la Villa de Guadalupe, y edificios de viviendas y de oficinas. Estas son algunas imágenes. Con Félix Candela, esas imágenes en blanco y negro son del libro Candela de Shell Builder, un libro que se publicó en 1963, donde aparece una de las pocas estructuras que no está resuelta con paraboloides hiperbólicos, sino que es una cúpula elíptica. La diseñó Candela para cubrir la sala de fiestas del centro gallego. En otras colonias como la Narvarte, la Vertis Narvarte, otros tipos de edificios, ¿no? Estos ya hechos por su cuenta, ya no en sociedad con Ramonel, algunos dibujos que se han salvado, ¿no? Sus perspectivas, con unos espacios interiores que desgraciadamente no tengo fotografías, pero que son muy interesantes. Y luego quizá uno de sus mejores intervenciones, considero yo, es este edificio que está en la Plaza de Vizcaínas, en las afueras del centro histórico, pero vamos, es una parte importante de la Plaza de las Vizcaínas, donde un edificio con esta fachada, digamos, muy discreta, tiene en su interior un conjunto de viviendas que se pueden ver aquí casi con una influencia, diría yo, alemana, ¿no? De esta arquitectura alemana de los años 20 y 30, pero muy interesante. Y luego en Polanco, solo voy a mostrar algunos edificios. Tiene alrededor de 8 edificios en Polanco, que hizo con un médico gallego que estuvo exiliado, Ramón García, abuelo de un querido amigo que es el que me ha hablado mucho de él, Ramón García Cerviño, de Pontevedra. Creo que la familia García Cerviño tenía tiene todavía un paso en Pontevedra, en alguna localidad cercana a Pontevedra, y estas son edificios que hizo ahí. Esta es la calle de Schiller, y bueno, son el tipo de edificios que realizó José Caridad Mateo. Y luego, paralelamente, y no traigo imágenes porque estas son las últimas imágenes que voy a mostrar, hizo algunas publicaciones muy importantes relacionadas con estudios económicos que hacía él, digamos, de enfoque marxista. Se mantuvo muy activo en temas, publicó bastante en la revista, ¿cómo se llamaba la revista, José Luis, si me recuerdas? ¿Oleiros? Vieiros, sí.
Y bueno, esto es un poco lo que quería platicarles de un personaje que, insisto, para mí fue un descubrimiento. Tuve solo la oportunidad de verlo ese día que le saqué esa foto que vieron al principio, 1990, y murió al año siguiente. Yo vivía en Barcelona, había ido a México a hacer entrevistas. Había entrevistado a Arturo Sanz de la Calzada, a Fernando Gay y al propio José Caridad, que falleció en 1991. Creo que es de justicia recordar a estos arquitectos que tuvieron que buscarse la vida lejos de su tierra, ¿no? Con un quehacer, con un oficio que tiene mucho que ver con la raíz, con la raigambre, ¿no? Hicieron obra fuera de su país. He comentado mucho con colegas que estudian otras disciplinas de exiliados, pues que la arquitectura es un oficio que tiene que ver eso con el lugar, ¿no? Los pintores, los escritores, los filósofos, los poetas, los cineastas pueden mover sus obras de un lado a otro, los arquitectos no, pero sí creo que es importante que se conozca la obra de cuántos tuvieron esa experiencia fuera de su patria. Muchas gracias. Libro. Muy bien, muchas gracias. Luego comentaré algo. Ahora vamos a proceder a darte el diploma y el reconocimiento, que desde hoy es más entrañable de lo que habíamos intuido en la distancia. Muchas gracias. Diploma académico correspondiente. La modesta medalla, que no es de oro, ni falta que hace, pero está dada con mucho cariño. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a ver si soy capaz. Puedo ayudar, porque tengo Adelante. experiencia en el... Tienes experiencia, sí. Perfecto. Ahora, a cuidado, no te vas a aplicar. Ahí, sí. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy honrado. Bien. Yo no pensaba decir nada, pero tu conferencia ha sido tan inspiradora y sobre todo algo que yo creo que hemos percibido todos, que está hecha desde el cariño. Totalmente. Es evidente que el recuerdo de tu madre y tu vinculación familiar está ahí detrás, pero sobre todo yo creo que lo que hay es en las horas de estudio y dedicación a la obra de estos colegas que, bueno, da la impresión, tras luces, una proximidad y un afecto verdaderamente encomiable. Tú nos has contado muy bien documentadamente lo que fue de estos arquitectos cuando abandonan España. Yo solo quiero recordar brevemente la de los arquitectos que se quedaron en España. Los que se quedaron en España vivos, los que se quedaron en España muertos y los que se quedaron en España represaliados.
hay una estadística perfectamente documentada, como es lógico, de los arquitectos muertos en el bando franquista. Fueron 42. Si establecemos una regla de 3 muy elemental, podemos suponer que otros 42 quedaron en el frente republicano. Si además tenemos en cuenta que un gran número de estudiantes también murieron en los frentes, es probable que la guerra civil le haya costado a España más de 150.000. Lo cual significa que nuestra profesión quedó diezmada. Pero no solo que quedó diezmada físicamente, sino que además quedó diezmada arquitectónicamente. Los arquitectos que murieron en el bando republicano, y los arquitectos exiliados eran arquitectos que habían hecho de la arquitectura moderna su razón de ser, porque en aquellos momentos la vinculación ideológica y la vinculación arquitectónica iban parejas. Lo cual quiere decir que con estos datos y otros muchos que sabemos, la arquitectura española no recuperó o no empezó a recuperar una cierta modernidad nada más que a partir de los años finales de los años 40, con algunos edificios simbólicos valiosos muy escasos, pero una recuperación que no se produce hasta bien avanzados los años 50, los años 60. No sé si se puede hablar así, porque comparar la tragedia personal con la tragedia arquitectónica es muy desproporcionado, pero efectivamente la guerra civil fue para la arquitectura española un trauma tremendo, un trauma que, como bien nos has contado, llevó a muchos arquitectos al exilio, desde América del Norte a la Argentina y desde Francia hasta la Unión Soviética y hasta China, porque, como bien has contado, Sánchez Arcas, primero en Berlín y luego en Polonia, o primero en Polonia y luego en Berlín, no recuerdo, jugó un papel muy activo como profesor de historia y de teoría de la arquitectura, y no digamos también el caso de Luis Lacasa, que estuvo en un lugar tan exótico como China. ¿Qué habrá podido llevar a esto? ¿Qué habrán pensado estos hombres? No solo los próximos, los que han estado en América, sino el caso de Luis Lacasa o de Sánchez Arcas en la fría Polonia, en la lejanísima China, donde estuvieron muy bien recibidos y donde jugaron un papel importante en el territorio de la arquitectura, desde el punto de vista de la teoría y de la historia, ¿no? Porque, claro, el exilado, sea arquitecto, sea poeta o sea un humilde trabajador, abandona su cultura y tiene que incorporarse a la otra. ¿Cómo habrán vivido estos arquitectos mexicanos la duda entre adquirir la nacionalidad mexicana a costa de abandonar la española? Qué drama, qué desgarro verdaderamente tremendo y verdaderamente conmovedor. Bueno, gracias por esta charla, gracias por recordarnos la vida de estos arquitectos, de estos hombres de la cultura, y el recibirte aquí y este diploma sea también, y así me gustaría que lo llevaras, las gracias en forma de un humilde pergamino y una humilde medalla. Juan Ignacio, muchísimas gracias. Ha sido un placer, y sobre todo, más que un placer, un recuerdo emocionante de todas estas vidas
que las circunstancias le llevó por el peor de los caminos. Muchas gracias. Gracias a usted. Levantamos la sesión. Tengo algunas palabras. Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo Claro, dar claro. unas palabras? Bueno, perdón. Bueno, es que, perdón, me habían dicho que sería bueno que preparara un discurso de ingreso en la Real Academia Gallega de Bellas Artes. Insisto, es para mí un honor enorme y preparé algo muy discreto, sencillo, pero también desde la emoción. Y dice así: estimados miembros, estimadas miembros de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, me dirijo a ustedes con gran emoción y orgullo al unirme a esta prestigiosa institución. Mi nombre es Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes y me siento honrado de compartir con ustedes mi historia y mi conexión con la cultura y el arte. Mi origen es un mosaico de historias y tradiciones que se entrelazan en mi familia de sangre española. Por parte de mi padre desciendo de asturianos que emigraron a principios del siglo XX en busca de oportunidades y un futuro mejor. Su espíritu emprendedor y su amor por la tierra que dejaron atrás han sido una fuente de inspiración para mí. Ellos forman parte de lo que en México se conoce como los gachupines, como la vieja colonia española. Por parte de mi madre, mi familia tiene raíces en el exilio republicano español. Mi abuelo Mariano Ruiz Funes fue un jurista murciano que fue nombrado ministro de Agricultura por hazaña en el gobierno del 36. Después salió durante la guerra, lo nombraron ministro de Justicia y él tuvo que renunciar cuando le exigieron que firmara sentencias de muerte porque estaba en contra de las sentencias de muerte. Y lo enviaron como embajador o como representante de la República Española, primero a Varsovia, a Polonia, y después fue el embajador de la España republicana en Bruselas, en Bélgica. Al terminar la guerra, su intención fue quedarse con sus 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, 2 niñas y un niño, y su esposa en Europa, y vivió en un pequeño pueblo fronterizo, La Panne, en la frontera con Francia, muy cerca de Dunkerque. La lucha por la libertad y la justicia que caracterizó a esa generación ha sido un faro en mi camino. Llegaron a México pasando primero por La Habana, 6 meses, invitado por la Universidad de La Habana para dictar cátedra en la Escuela de Derecho, pero tuvo que salir pues prácticamente echado por Trujillo, por el dictador. México, mi país, ha sido un hogar acogedor para mi familia. Yo soy un orgulloso mexicano y orgulloso de sus raíces españolas, pero mexicano al fin. Cuando se enfrentan, cuando juegan México y España, le voy a México. Y sí quiero expresar mi inmenso cariño y gratitud por la calidez y generosidad con que acogí a mis abuelos este país, a mi madre desde luego, y la oportunidad de construir una nueva vida en ese país. Ha sido un regalo invaluable. Estoy eternamente agradecido por la libertad y la oportunidad que México ha brindado a mi familia y a tantas familias del exilio, entre ellas muchos amigos gallegos del exilio gallego, con los que tenemos una magnífica relación. Hablábamos de María Ángeles Comesaña, pero mis amigos muy cercanos desde la primaria en el Colegio Madrid, de apellidos Fandiño o Fugarolas, ¿no? Pues son amigos entrañables.
a pesar de la distancia, mis vínculos con España han sido siempre muy fuertes. En 1972, cuando mi hermano mayor iba a ingresar a la universidad, mis padres decidieron traernos a España a sus 5 hijos y al hijo del hermano de mi madre que acaba de fallecer en un accidente de aviación en México. Era 1972, yo tenía 11 años y fundamentalmente la intención era llevarnos a Murcia a conocer a la familia murciana y Asturias, más que a la familia que ya estaba casi toda en México, a conocer la tierra, el terruño en la costa cantábrica. Mi abuela de Llanes, pero mi abuelo de un pequeño pueblo, de una aldea muy cercana a esas hermosas cordilleras cantábricas, Ontoria. Y desde ahí hicimos un viaje a Galicia que para mí tiene unos recuerdos entrañables. El primero que nos llevaron a La Toja, un maravilloso hotel en La Toja, y que para nosotros que éramos unos niños pues era una cosa increíble. No podíamos todavía disfrutar del albariño, pero disfrutamos de muy rica comida. Y luego fuimos a Santiago de Compostela y nos hospedamos en el Hostal de los Reyes Católicos. Bueno, en Galicia estuvimos en Cambados, en otros lugares. Son unos recuerdos infantiles que luego se fueron convirtiendo más. Yo vine a España en ese viaje el 72, en el 75, en el 77, en el 82 ya con amigos de mochiludos, ¿no? Que también pasamos por Galicia, evidentemente cruzamos desde Sevilla, subimos por Portugal, cruzamos por Tui y estuvimos por las Rías Baixas, en Santiago de Compostela, en Lugo. Y bueno, puedo decir, en otras ocasiones, después en el año 86 vine a estudiar a Barcelona. Mi idea era estar un año, estuve 9 años en Barcelona y también tuve oportunidad de venir en ocasiones. Fui mucho, ha sido visitante desde luego de Asturias, pero con escapadas frecuentes a Galicia, y entonces tengo esa relación muy, la siento yo muy cercana con Galicia. Así que quiero expresar mi gratitud a la Real Academia Galega de Bellas Artes por abrir sus puertas a alguien con mi origen y mi pasión. Estoy emocionado de contribuir a la promoción y preservación del patrimonio cultural y artístico que esta institución representa, y gracias por esta oportunidad de compartir mi historia y mi compromiso con la RAGUA. Estoy ansioso por trabajar junto a ustedes para promover la excelencia y la innovación en el arte, la cultura y para fortalecer los lazos entre Galicia, España y México. Muy bien. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. Bueno, Juan.